que estar más cercanos, tenemos que aprender a ser más cercanos, a darnos tiempo, a escucharnos, a sufrir por el otro y también a alegrarnos por el otro. Ahora vamos a pasar a la enseñanza de hoy día y vamos a hablar sobre la comunión del discípulo. Es importante que aprendamos cuál tiene que ser la comunión del discípulo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a veces hay gente que nos trata de colocar cosas en nuestra cabeza y enseñanzas en nuestra cabeza que parecen que son la verdad, pero no pueden parecerse a la verdad. O son la verdad o no son la verdad. Hay gente que trata de colocarnos cosas en la cabeza y dice, no, si no te preocupes, si lo que estás viviendo te avala para que hagas tal cosa. No, como tú estás sufriendo, hace esto. No, pero es que esto es lo que todos hacen. Y no es lo que todos hacen. No es el buen consejo de la amiga que parece muy bueno. No es las enseñanzas No, siempre tenemos que volver a la Biblia. Porque, ¿saben? A veces nos entregan enseñanzas que parecen que son la verdad, pero que no son la verdad y nos dan una alegría momentánea. Nos quitan un peso por unos días. Pero cuando nosotros tenemos comunión con Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios y enfrentamos las dificultades como tenemos que enfrentarlas, Dios nos da la paz y nos da la comunión, nos da la tranquilidad, la alegría, el gozo que deberíamos tener como cristianos. Entonces a veces dicen, no, pero es que yo no tengo, a mí no me gusta ser cristiano o no me gusta ir a la iglesia porque yo encuentro que fome, no me entretengo o distintas excusas. El asunto es que si no tenemos una verdadera comunión con Dios, todo lo que podamos hacer no va a tener sentido o lo vamos a encontrar fome. Porque el único que puede llenar la vida del cristiano es Dios. Y vamos a ver un pasaje sobre la comunión del discípulo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 10. Como ustedes se dan cuenta que acá es el final. ¿Lo encontraron? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 10. Voy a leer la versión NBI. Dice la palabra del Señor: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión los unos con nosotros. Tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribo estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos explique tu palabra, pero también que tu palabra preciosa sea vida en nosotros. Señor, te necesitamos. A veces la vida del cristiano es complicada y es difícil, enfrentamos tantas luchas. Y se nos olvida a veces las cosas principales. Señor, que hoy día podamos entender algo más, otra cosa más de lo que tú nos quieres hablar. Señor, obra en nuestros corazones. Venimos a ti para que tú, Señor amado, sea quien nos hable. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Está pasando que a la iglesia donde estaba escribiendo Juan, estaba llegando una enseñanza distinta. Y estaban llegando una enseñanza de gente que tenía de seguro muchos títulos, pero no teológicos, sino de personas que creían que sabían mucho sobre información del mundo griego, y estaban tratando de mezclarlo con lo que enseñanza de Jesús. Entonces uno al leer la carta y va viendo ciertos puntos de la carta, se puede dar cuenta que esa gente se creía un poco superior porque tenía cierto conocimiento especial. Entonces se creían superiores y decían, no, mira, esa gente que anda tan así preocupada de su pecado es gente ignorante, déjalo así. No, tú tienes que saber que puedes cometer ciertos pecados, no hay problema. O le decían, no, si tú puedes vivir en pecado, no hay problema, porque lo malo es el cuerpo que es pecador, pero tu alma ha sido salvada por Cristo, no peca, no te preocupes. Entonces, frente a esta enseñanza tan dañina y tan engañadora, Juan escribe, pero fíjense cómo escribe. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Juan escribe en plural. ¿Sabe por qué habrá escrito en plural? Si está escribiendo solo Juan. Juan escribió la carta, era distinto cuando Pablo escribía con alguien que le escribía la carta. Juan está diciendo, yo les voy a contar algo, y les voy a contar algo que vivimos, algo que vimos de los labios de Jesús, nosotros, los discípulos, los apóstoles. Juan está hablando en plural porque está poniendo el peso de esta enseñanza sobre todos los apóstoles. Le está diciéndolo, mira, si ustedes le están entregando enseñanza que dicen que es muy buena y que es gente muy erudita, yo les voy a decir que esta enseñanza la escuchamos de los labios de Jesús, nosotros los apóstoles, y esa es la enseñanza que le estamos entregando. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Le está poniendo peso a su enseñanza, le está poniendo un peso apostólico, pero también le está colocando algo importante, que está diciendo que es fidedigna porque salió de los labios de Jesús. Nosotros lo escuchamos, nosotros estamos presentes, inclusive palpamos, tocamos al Maestro. No fue un fantasma, no fue un espíritu. Jesús estuvo en carne y hueso con nosotros, y cuando estuvo en carne y hueso con nosotros nos entregó esta enseñanza. Por eso Juan está tan preocupado de hacer este énfasis. ¿Y qué se centra? Primero se centra en la comunión. Y una comunión que trae alegría, o la palabra que trae, podría ser la palabra gozo en el original, me gusta más que alegría, porque es deleitarse de una forma profunda. Entonces Juan va a decir, mira, esto es lo que sucede cuando tú tienes comunión verdadera. Tienes un deleite profundo en tu corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Que les dice, mira, esta vida se manifestó, nosotros lo hemos visto, versículo 2, y hemos dado testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida
eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Le anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque la gente, no sé si le ha pasado a usted, me acuerdo una vez que hablamos con Guillermo, con una persona que era como un asesor político. Y nos da risa con Guillermo porque cuando se presentó nos dijo todas las personas que conocía y nos mostró varias tarjetas de distintas personas importantes. Entonces él se estaba avalando como un asesor político a través de la gente que conocía y a través de las tarjetas de presentación que tenía. Entonces nosotros nos reíamos. ¿Por qué nos reíamos? Porque pensamos distinto, porque no nos importaba la persona que estuviera avalándolo a él, sino nos importaba la petición que estaba haciendo. Y la petición que estaba haciendo iba a ser evaluada no por qué él respaldaba, sino en qué significaba esa petición. Y no le voy a seguir contando el cuento, pero no, al final no, la petición no fue apoyada. Entonces a veces la gente dice, oh, yo conozco a tal persona, no, yo he visto tal, y de repente dice, oh, yo, sabes que conozco a esta persona importante. Sí, qué lindo que lo conozcas, pero ¿qué tiene tan de especial? ¿Qué marca tu vida? ¿Qué transforma tu vida? ¿Por qué tú piensas que esta persona es tan especial? Esa persona está marcando tu vida, te está dando una guía, te está señalando un camino que vivir. Y a veces sí nos marcan el camino. Y a veces sí nos dicen cómo tenemos que vivir. Y no nos damos cuenta que nuestros amigos o nuestros cercanos nos marcan la pauta cómo vivir. Y estos hombres se creían muy conocedores y estaban marcando la pauta de la iglesia para que siguieran un camino y siguieran un camino errado. Entonces, la gente quería tener comunión con esta gente. ¿Por qué? Porque era gente pomposa, se hacía pasar por gente importante. Entonces ellos querían tener comunión. Y acuérdense que con Jesús pasaba lo mismo. Acuérdense que los fariseos también invitaban a comer a Jesús a su casa, aunque no estuvieran de acuerdo con su enseñanza. ¿Y por qué lo invitaban a comer a su casa? Porque Jesús era importante. Entonces, como ellos se consideraban importantes, invitaban al maestro a comer a su casa para que sus vecinos estuvieran presentes y darse las ínfulas. No sé cómo se podría hacer otra palabra que no fuera ínfulas, porque parece que es muy antigua. Se me cayó el carnet con la palabra ínfulas. Darse importancia. Y hay gente que a veces piensa que se está dando importancia con los libros que lee, con las personas que está. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a los discípulos? Ustedes tengan comunión con nosotros. Cuando habla de la palabra comunión, le está diciendo ustedes tengan koinonía con nosotros. Ustedes tengan algo en común con nosotros. Ustedes tengan algo que sea parte nuestra. Ustedes compartan algo común con nosotros. Pero ¿saben qué? Fíjense lo que dice el versículo. Pero la verdadera comunión es con el Jesucristo y con el Padre. No tanto con nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que tener una comunión con el Padre y con el Hijo, una comunión con Dios. A mí me gusta venir a la iglesia, quizás no a todos les gusta venir a la iglesia. A mí me gusta asistir a distintos tipos de reuniones, sí me gusta. Me acuerdo, ayer estuve en una reunión de misiones, fue muy lindo, pero tuve que venir con mi teñida semipastoral. Esta es mi teñida pastoral. Ese día tuve que venir con la semipastoral, no era con corbata, pero en la reunión de la tarde, que estaba con los jóvenes, tengo teñida libre. Entonces vine con mis zapatillas, mis blue jeans negros, mis zapatillas negras, mis blue jeans negros, mi polera regalona negra y mi polerón negro. Me encanta vestirme así. Entonces es una reunión que es grata. Y me gusta la espontaneidad de los chicos. Estoy predicando y alguno se mete y me dice lo que piensa. Y esa espontaneidad me gusta mucho. Pero usted no la haga, no. Solamente para los jóvenes, no. También me encanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ese no es el fin. No es el fin que yo esté grato con los jóvenes solamente.
No es el fin que yo asista a reuniones que para mí son divertidas o que para mí yo comparto con amigos. Otra reunión que me gusta mucho es la Academia Bíblica. La gente que tenemos en el grupo de la Academia Bíblica es muy sabia y comparte cosas muy lindas. Y aunque a veces estoy dando la clase, yo aprendo más. Entonces, pero no ese es el fin. ¿Cuál es el fin del cristiano? ¿Saben cuál es? Es la comunión con Dios, la comunión con Jesús, la comunión con el Padre. Porque ¿saben qué? Un día las jóvenes me pueden, no sé, hacer algo que me moleste y me voy a decepcionar. En la clase puede pasar algo que me moleste y me voy a decepcionar. ¿Por qué? Porque los seres humanos decepcionamos. A ver, que alguien levante la mano que no ha sido nunca decepcionado por un ser humano. Nadie, ya. Somos todos normales. Somos decepcionados. Somos decepcionados cuando somos niños, esperamos la bicicleta y nos llega el monopatín. Hoy una vez estaba esperando una radio. Tenía 17 años, yo todo el año esperando una radio, me porté bien para la radio y me regalaron una calculadora. Uy, qué decepción. Pero una calculadora que graficaba. Entonces, pero para mí, entre radio y calculadora había mucha diferencia. Hace 30 años una calculadora que graficaba era muy buena, pero ya. Mis padres estaban pensando en otra cosa, pero yo me sentí decepcionado. Entonces, ¿ustedes lo van a decepcionar los hermanos? Sí. ¿Y el pastor lo va a decepcionar? Sí. Usted de repente decir, el pastor no me saludó o el pastor no me prestó atención, le mandé un WhatsApp al pastor y no me lo contestó, lo llamé y me dio el consejo que yo no quería escuchar. ¿Lo vamos a decepcionar? Sí, los seres humanos decepcionamos. Decepcionamos, todos estamos en una lucha por obedecer a Dios, por amar a Dios, por servir a Dios, pero la verdadera comunión no es tanto con el pastor. Tenemos que amarnos, sí, tenemos que amarnos, tenemos que aceptarnos, tenemos que comprendernos, tenemos que apoyarnos, pero la verdadera comunión del cristiano es con Jesucristo. Esa es la comunión que nos da sentido al cristianismo. Esa es la comunión que nos da vida. Esa es la comunión que nos saca del hoyo cuando nos sentimos que nadie nos puede ayudar. Sentimos que estamos en algo tan profundo que no existe nadie que nos ayude. ¿Cuántas veces he escuchado o también he vivido de gente que dice, oh, nadie me ha ayudado? Cuando yo estaba en problemas nadie me ayudó. Y yo he visto que hay como 10 personas alrededor tratando de ayudarla. Pero que la persona está tan mal que ¿qué piensa? Nadie me ayudó. Pero gráficamente yo veía que había gente tratando de ayudarla, pero como uno se siente mal, no entiende las señales que la gente le está dando. ¿Y quién te puede sacar de ahí? El único que puede sacarte es la comunión con Cristo Jesús. Es el único que te puede darte la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Juan? Está diciendo, les voy a entregar una enseñanza de peso porque la recibí de Jesús. Y ustedes quieren tener comunión con nosotros, tengan comunión con Jesús. Eso es lo que necesitan. Es la comunión con Jesús. Es la comunión con Jesús la que trae el gozo y la que trae la alegría. Fíjense en el pasaje del versículo 4. Este versículo 4, voy a tener que volver al griego, voy a tener que volver a hacer clases de griego porque es un versículo 4 es súper complicado. Si ustedes toman las Biblias van a darse cuenta que la NBI dice una cosa muy parecida a lo que dice la traducción nueva traducción viviente, es un poco distinta a lo que dice Reina Valera, y así las traducciones. ¿Por qué? Porque es una traducción difícil. Es una traducción difícil el versículo 4 que dice, les escribo estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Algunas traducciones dicen para que vuestro gozo sea completo. Otra traducción dice para que estén contentos junto con nosotros. ¿Y por qué la traducción es difícil? Porque en el castellano no tenemos las palabras con el peso para decir las tres cosas a la vez. Queremos estar contentos de que ustedes están contentos y de que estamos contentos todos juntos. Suena mal, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cómo lo vamos a traducir? Entonces, algunos traductores escogen una frase, otros escogen otra frase, pero lo que está queriendo decir, para que estemos contentos, para que estemos gozosos, para que nos deleitemos en el cristianismo juntos, ustedes tienen que tener comunión con Dios. No comunión conmigo. No comunión con nosotros que somos apóstoles, ni tampoco comunión con esa gente que se cree importante, que está entregando enseñanza falsa. No, tienen que tener comunión con Dios. Y esa comunión con Dios le va a hacer tener la alegría, el gozo que yo tengo, que nosotros tenemos, y ustedes también van a ser partícipes de ese gozo. El cristianismo es divertido, es más que divertido. El cristianismo es llena de gozo, da sentido a la vida. Cuando yo tengo comunión con Dios. Si yo me apoyo en otras cosas, no voy a alcanzar ese deleitarme en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque me apoyé en las cosas, me apoyé en las personas, me apoyé en las instituciones, me apoyé en los organismos, me apoyé en los ministerios. No, mi apoyo tiene que estar en Cristo, porque Cristo Jesús fue quien murió por mí, porque la palabra del Señor me dice que no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Y Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, la primera comunión es esa comunión que trae el gozo, el deleite, la alegría, que solamente la comunión con Dios nos puede otorgar. Pero también nos quiere decir otra cosa. Juan dice que la comunión con Jesús, la comunión con Dios, trae luz. ¿Por qué? Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Juan tiene formas de escribir. Una forma de escribir es repite mucho, siempre va repitiendo, le gusta repetir. Pero otra cosa, le gusta colocar señales claras. Ya antes de hablar va a decir un punto principal. Ya, Dios es luz y en no hay ninguna oscuridad. ¿Qué está queriendo decir? En Dios no hay pecado. En Dios no hay tinieblas. Está colocando al tiro antes de entregar las señales. En Dios no hay nada corrupto. No existe la oscuridad en Dios. Y después que deja claro que no existe la oscuridad en Dios, tira la otra afirmación. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Qué es lo que pasaba? Había gente que estaba avalando el pecado. Estaba avalando el pecado. Estaba justificando el pecado. Estaba diciendo, no te preocupes, tú puedes pecar todo lo que tú quieras, total, Dios ya te salvó. Peca nomás tranquilo si tú ya eres salvo. Cristo ya te regaló la vida eterna, entonces peca tranquilo, el cuerpo corrupto un día va a morir, pero tu alma se va con Dios. Y esta enseñanza era una enseñanza de mezcla del cristianismo con la enseñanza griega. ¿Y qué es lo que tenemos que avalar nosotros? Tenemos que avalar la palabra de Dios. Pero meditemos. ¿Alguien me ha tratado de entregar una enseñanza que no es de Dios? ¿Alguien me ha dicho algo que ¿cuánto se llama? Que ha parecido como algo bueno, pero que ha parecido como algo que es posiblemente agradable a Dios? ¿Se han fijado cuando dice, oh, pero tú tienes derecho a ser feliz? ¿Has escuchado alguna vez? No, si tú tienes derecho a ser feliz. Todos tenemos derecho a ser felices. Entonces, hazlo nomás. Lo importante es lo que piense tu corazón. ¿Eso lo dice la Biblia? No. Pero la gente a veces nos dice eso. ¿Pero cómo? No, tú no puedes negarte a tus deseos, porque si tú te niegas a tus deseos te va a hacer mal, después vas a andar amargada. No te niegues. ¿Eso lo dice la Biblia? No lo dice, pero la gente lo dice. A veces la gente nos dice,
Pero si todos lo hacen. Los que son contadores aquí, me acuerdo que había una forma de pagar menos impuestos. Había una forma de pagar menos impuestos. Sí. Sobre el sistema antiguo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se trataba de buscar esta fórmula para poder pagar menos impuestos. Entonces, como el gobierno quiere que paguemos lo más impuestos posible, cambiaron las reglas. ¿Y qué es lo que hicieron ciertas personas? Fueron corriendo a examinar las nuevas reglas para ver de qué forma poder pagar menos impuestos. Entonces a veces hay como una línea tan delgada entre cumplir la ley y aprovecharse de la ley. Entonces nosotros podemos decir que estamos haciendo lo correcto. ¿Y si le preguntamos a Dios si estamos haciendo lo correcto? No, pero es que una cosa es Dios y otra cosa son los negocios. ¿Lo he escuchado eso? Una cosa es Dios y mi vida en la iglesia y otras cosas son los negocios. ¿Será correcto? ¿Eso será bíblico? Entonces tenemos enseñanzas que no son bíblicas y las tenemos dando vueltas. Y las tenemos dando vueltas y vueltas y vueltas por nuestra vida. Lo que tenemos que pensar nosotros y evaluar es si esa enseñanza que nos están entregando la gente es agradable a Dios. Y cuando vemos si esa enseñanza no es agradable a Dios, no podemos estar viviendo en esa enseñanza. Tenemos que dejarla de lado. Entonces ahí nos da una señal y nos dice Juan: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Dios y vivimos en pecado, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Dios y estamos en constante pecado, mentimos. Mentimos. ¿Por qué mentimos? Y el pasaje nos dice que mentimos porque Dios es luz. Porque Dios es luz. Y dice, un pasaje difícil. Entonces, ¿cómo si yo en la mañana pequé, me enojé con mi esposo, me enojé, aunque nosotros los esposos nunca damos motivo para que se enoje con nosotros, pero a veces algunas esposas, algunas mujeres se enojan muy de vez en cuando. Nosotros hacemos todo bien, pero entonces me enojé, entonces soy pecador, entonces no estoy en la luz. No está diciendo ese pasaje. Eso está diciendo el pasaje que alguien que está viviendo en pecado, que está haciendo lo que él se le antoja y vive tranquilamente y vive sin ninguna preocupación y viene a la iglesia el día domingo y predica el pastor Guillermo y predica el pastor Andrés, predica el que viene de visita y se va contento, feliz, pero sigue viviendo en pecado. Ni se da cuenta que tiene pecado. No, pero si yo no puedo negarme a mí mismo. Pero si yo tengo que ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz. Entonces las enseñanzas del mundo son más fuertes para él que la palabra de Dios. Entonces esa persona no tiene comunión con Dios. ¿Puede tener comunión con nosotros? Sí, porque algunos gente que vive en pecado son muy simpáticas y puede tener comunión con nosotros. ¿Puede tener comunión con la iglesia? Sí, puede tener comunión, puede participar con nosotros, puede disfrutar, puede participar de eventos, puede ofrendar, diezmar, pero no tiene comunión con Dios. Juan lo dice. Juan deja muy claro que si vivimos en pecado, no estamos teniendo comunión con Dios. Y lo voy a explicar un poquito más porque como algunos se asustaron. Tranquilo. Dice, ¿por qué está diciendo esto Juan? Dice, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.
Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Está diciendo que nosotros, si andamos en la luz, tenemos comunión con Dios y tenemos comunión los unos con los otros, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, que el que tiene comunión con Dios ha sido limpiado de sus pecados. Ha sido limpiado de sus pecados. ¿Usted alguna vez se le ha manchado una ropa clara? Yo me acuerdo una vez que me regalaron unos pantalones blancos y estaba súper contento de los pantalones blancos. Yo creo que fueron los primeros pantalones blancos que tenía. Eran unos blue jeans lindos. Y voy al trabajo de mi papá contento. Y había un trabajador de mi papá que era muy especial. Y me vio con los pantalones blancos y fue y me los manchó. ¿Usted cree que la mancha se notó? Sí, se notaba la mancha. Se notaba eso. Me molestó mucho. Estaba muy jovencito, era un niño. Y las manchas se notan las manchas. Cuando tenemos la ropa blanca se nota. Cuando hay luz se nota. Yo hoy día cuando me puse la corbata, dije, ¿qué estaba revisando? Normalmente los que nos gusta comer, lo que manchamos primero son las corbatas. Y si usted se acerca a mis corbatas, normalmente va a encontrar una manchita por aquí. El otro día tuve que lavar 5 corbatas. Entonces, yo dije, ya, a ver, este tendrá. Y estaba en la luz de la pieza, que la luz de mi dormitorio es más tenue. Entonces me fui a la luz del baño, que era más fuerte, y empecé a revisar. No, esta parece que no tiene ninguna mancha. Porque depende de la luz que tenemos, es donde vemos las manchas. También depende de la ropa que tenemos puesta. Es donde vemos las manchas. Y aquí nos está diciendo que si nosotros tenemos comunión con Dios, si nosotros andamos en la luz, también vamos a tener comunión los unos con los otros. Y vamos a estar en la luz y vamos a tener comunión con Dios, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Porque cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, pero cuando le decimos, Señor Jesús, sálvame, Señor, perdóname, he vivido una vida alejada de ti, he vivido una vida que no te agradaba, perdónanos, Señor. Señor, arranca el pecado de mi vida, perdóname. Y Dios te perdona, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y empezamos a andar en la luz, y estamos con Dios. ¿Y sabe qué efecto tiene la luz? El efecto de mostrar las manchas, el efecto de mostrar el pecado, el efecto de mostrar lo que no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la comunión con Dios? Trae luz. Usted no le diga a una persona que no es cristiana que es pecadora. No le diga que es pecadora porque no se va a dar cuenta. No está viendo su pecado. Dígale que Jesucristo es Salvador. Y dígale que Dios la ama. Y dígale por qué Cristo tuvo que morir por la humanidad. Y háblale del pecado general de la humanidad. Háblele del amor de Cristo por toda la humanidad. Háblele y de a poco vaya llegándola hasta que ella piense, diga, si todos son pecadores, yo también debo ser pecador. Y deje que la palabra de Dios ilumine su vida. A veces nosotros somos muy buenos para juzgar a los que están fuera de la iglesia. Pero si a nosotros no se nos hace tan difícil, a ver, por favor, levante la mano, es que esta semana no pecó nunca. Qué bueno, porque si alguien levantara la mano, lo nombrábamos pastor al tiro. Que aquí hacen falta eso. Todos pecamos y estamos en nuestra lucha con el pecado. Entonces no podemos decirle a las personas que no son cristianas, hoy tú que eres pecador hiciste esto. No, él tiene que tener un compromiso con Cristo, camina en la luz, llega a la luz de Cristo, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, y ahí recién puede tener claridad del pecado. Es la luz de Cristo, no es mi lenguaje o mis palabras o mis acusaciones, no, es la comunión con Cristo. Eso es lo importante.
¿Y qué es lo que está mostrando Juan? Está mostrando eso. Está diciendo, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahí recién nos podemos dar cuenta. Cuando la vestidura está recién limpiecita, cuando ya ha sacado todas las manchas, podemos tener esa comunión que nos da luz. Pero al final de este pasaje dice algo muy importante, que la comunión con Dios trae perdón de pecados. Trae perdón de pecados, que es la parte importante. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. La primera vez que leí este pasaje me enredé todo. Pero ¿cómo que si yo ando en la luz no tengo que tener pecado? Y si yo tengo pecado y digo que no tengo pecado, soy mentiroso. Y entonces, ¿tengo o no tengo pecado? ¿Tengo pecado y no tengo comunión? Ya me enredé. Vamos a tratar de descifrarlo. Porque Juan escribe de una forma muy especial y muy hermosa, pero para nosotros, como no hablamos con Juan constantemente, se nos enreda un poco. Si afirmamos que no tenemos pecado, ¿por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú dices que andas en la luz y dices que no tienes pecado, ese es mentiroso. Pero no es porque sea mentiroso porque quiera ser mentiroso. Es porque una persona cree que está caminando en la luz, cree que está en comunión con Dios, cree que está haciendo lo correcto, pero cuando va a orar en la noche, llega y Señor, te doy gracias porque hoy día no cometí ningún pecado. Pero mira a mi vecino, ese terriblemente pecador. Pero mira al hermano que está allá, ellos necesitan tu ayuda, yo gracias porque no he cometido ningún pecado. Esa persona es un mentiroso que quizás ni sabe que es mentiroso. Porque no se da cuenta que es mentiroso, porque quizás va a la iglesia, asiste a las reuniones, lee la Biblia, pero no está teniendo comunión con Dios. Porque la comunión con Dios, ¿qué trae? Trae luz. Dice ahí una frase, nos engañamos a nosotros mismos. Si usted está orando y en la noche va a orar y va a pedir perdón por sus pecados y empieza a decir, Señor, perdóname por mis pecados. Gracias Señor, hoy día no cometí ningún pecado. Ahí hay un problema. Es porque de seguro no hay mucha luz en su vida. Porque uno puede decir, gracias Señor porque hoy día no robé, no maté a nadie, no sé, otro pecado porque todos los otros son más fáciles. No, es que yo miento cada rato, disculpe. Es que ese es muy fácil mentir, ese es muy fácil, se sale rápidamente cuando dicen la hora. Dice, pero aquí roban reloj, entonces, no tengo reloj, ya mentí. A veces uno miente como fácilmente, pero hay pecados como que uno dice son más difíciles. No matar, ese lo cumplí, no engañar a mi esposa, ese lo cumplí. Pero a veces uno se da cuenta que hay pecados que son del día a día y que están ahí. ¿Usted se da cuenta o nos damos cuenta nosotros cuando somos orgullosos? La mayoría de las veces no nos damos cuenta. ¿Nos damos cuenta cuando somos soberbios? Nos cuesta darnos cuenta cuando somos soberbios. ¿Nos damos cuenta cuando estamos matando a mi hermano con una palabra? Ese que es tonto, no entiende nada. Y ni siquiera lo decimos, lo pensamos. Alguien habla, da su opinión y uno dice, sí, y en la mente pensando, hola, que es tonto, no entiende nada. Estoy matando, estoy pecando, pero me doy cuenta de ese pecado. ¿Por qué? Porque me falta la luz de Cristo, la comunión con Dios. La comunión con Dios me trae luz y me muestra mi pecado. Entonces cuando yo oro y no encuentro ningún pecado, no es porque soy santo, 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 no, es porque soy ciego, ciego, ciego. Eso es lo que está hablando Juan. Está hablando de que la comunión con Dios nos muestra el pecado. Y nos está diciendo, mira, el versículo 9 me encanta porque dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Fíjense el énfasis, les voy a mostrar el énfasis. Y el 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense en el versículo 8 y el 10, el énfasis. El énfasis está no en que somos pecadores, el énfasis está en no reconocer nuestro pecado. Si queremos tener comunión con Dios, tenemos que reconocer nuestro pecado. Y el 8, el 9 que diga, nos dice algo tan hermoso, pero si lo confesamos, Dios que es fiel y justo nos perdonará nuestro pecado y nos limpiará nuevamente de toda maldad. Nos limpiará. ¿Para qué? Para que mantengamos esa comunión con Él. Para que mantengamos la comunión con el Padre. Para que mantengamos la comunión con Jesucristo. Porque esa es la verdadera felicidad del cristiano. Es el verdadero gozo de ser un hijo de Dios. Es la comunión con el Padre. Entonces, si andamos en la luz, si queremos tener comunión con Dios, Dios nos va a mostrar nuestro pecado. Dios nos muestra nuestro pecado, nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y viene la luz sobre nosotros, la luz del Espíritu Santo. Caminamos en la luz y cuando pecamos nuevamente, cuando nos manchamos, ¿qué hace el Señor? Yo voy y le confieso, Señor, nuevamente tuve un mal pensamiento, tuve un pensamiento de soberbia, tuve un pensamiento de orgullo. Señor, hice esto, Señor, perdóname. ¿Y qué hace la palabra de Dios? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Dios borra ese pecado, lo paga con la sangre de Cristo. Y nuevamente la comunión con Dios está en forma perfecta. El énfasis es con la gente que dice que no ha cometido pecado. No con los pecadores, porque los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo estamos aquí gracias a Dios por su misericordia. Nadie de los que estamos aquí está por nuestros méritos. El único que tiene los méritos es Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Y recibimos el perdón de Él. Y esa comunión nos ha dado la luz. Necesitamos la comunión con Dios, necesitamos la comunión con Dios. Para estar sumamente gozosos, para disfrutar del gozo, para entender de qué se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de gente perfecta, se trata de gente arrepentida, que deja que Cristo Jesús transforme sus vidas. El cristianismo se trata de ver a un Cristo Jesús perfecto y querer ser como Él, y buscarle, y amarle. Y en ese proceso de buscar a Dios, de amar a Dios, esa comunión que trae luz, nos muestra nuestra maldad, nos muestra nuestro pecado. Si usted esta semana se sintió más pecador que la semana anterior, gloria a Dios, eso es bueno. Pero vaya y pídele perdón a Dios. Arrepiéntase. Deje que Dios limpie sus vestiduras. Deje que Dios limpie su vida y vuelva y retome la comunión con Dios. Retómela. El énfasis de Juan, ¿saben qué era la gente? Era la gente que decía, si no hay problema, total, ese pecado, no, para ti no cuenta. No, el cristiano no vive en pecado. Si pudiéramos analizar el libro de Juan, vamos a darnos cuenta que él hace una separación entre los practicantes del pecado y los que viven en pecado. El que practica el pecado y el que vive en pecado y el que cae en pecado. El que practica y vive en pecado es alguien que se ejercita este constante pecado y que no se arrepiente. El que cae en pecado es alguien que está buscando la luz de Dios, que está en comunión con Dios, pero por su propia concupiscencia ha caído en un pecado. ¿Y qué pasa con esas personas? Tenemos nuevamente la comunión con Dios para que Él nos perdone. ¿Y qué pasa con las personas que están practicando y viviendo en pecado? Necesitan tener luz, necesitan humillarse con Dios, necesitan pedirle perdón a Dios, necesitan pedirle al Señor, Señor, sálvame, para que venga la luz a su vida. El problema es cuando pensamos que no hemos cometido pecado.
¿Usted ha discutido con alguien? ¿Ha peleado con alguien? ¿Ha tenido una discusión con alguien? Va a ser mucho más fácil, se lo aseguro, encontrar las fallas de la otra persona porque usted discutió. Va a ser mucho más fácil encontrar los problemas en la otra persona, por qué se suscitó el problema. Pero como hijos de Dios, si estamos en la luz, el Espíritu Santo quiere mostrarnos en qué fallamos nosotros, en qué ofendimos a Dios nosotros. El Señor no quiere que andemos apuntándole con el dedo a las demás personas. No, el Señor quiere que la luz de Él, que la luz de su palabra nos muestre qué es lo que necesitamos abandonar nosotros para que el gozo, para que la alegría, para que el deleite que estaba en la vida de los discípulos también sea nuestro. Y el Señor lo puede hacer. ¿Quiere gozarse con el Señor? ¿Quiere deleitarse con el Señor? ¿Quiere que el Señor ilumine su vida? ¿Quiere tener una comunión fuerte que lo ayude en el día a día con el Señor? Confesemos nuestros pecados. Inclinemos nuestro rostro.